Gracias por continuar con nosotros. Mire, desafortunadamente nos quedan 10 minutitos aproximadamente de esta charla que yo espero que a usted le esté resultando tan nutritiva, tan interesante como a mí. Mire, nada más hablar de edificios, hablar de prensa, hablar de latifundios, a lo mejor con la historia a través de los ejidos pudiera ser una forma interesante de abordar la historia de Nayarit. Pero bueno, nos quedamos en esta etapa en la que se generan pues los ejidos en Nayarit y nos quedan 10 minutos. ¿Qué destacaríamos de esta etapa para irnos a la que sigue, ¿verdad? La tarea fundamental. Sí, bueno, lo que debería que hacer es, digamos, tendremos que tener el resultado de este esfuerzo, un diagnóstico de cómo estamos hoy. Sí. ¿Sí? Para entonces ver que a partir de ello, qué con el futuro. Por ejemplo, nosotros en Nayarit, 100 años después, tenemos 10, 12 veces más habitantes que hace 100 años. Antes 10, éramos 12 veces más habitantes. 140 y tantos mil habitantes. Ándale, ese es un dato muy interesante. 140,000 con contra cerca de 1,200,000 aproximadamente en el encuesta intersexal. O sea, 1000%. Exactamente. 100%. Tenemos, por ejemplo, la escolaridad. Es cierto, hay un gran avance en el tema educativo, pero hay rezagos importantes. Hay todavía aproximadamente 45,000 personas que no saben leer ni escribir, mayores de 15 años. Hay niños que no terminan primaria, hay niños que no terminan secundaria y el total del rezago suman más de 320,000 personas que inician y no terminan. Entonces, si tú sumas esos rezagos, es el dato que tenemos a abordar aquí. La población económicamente activa de Nayarit es de más de 580,000 personas. O sea, la mitad. De hecho, 560 están empleados, aproximadamente 25,000 están desempleados. El Producto Interno Bruto de Nayarit es un dato que platicamos en la mañana. Nayarit representa a nivel nacional el momento más importante del pico de aportación era en el año 1970, 1965, de aproximadamente un 1%. En el 70 se registra el 0.80. Llegamos a representar el 1%. El 1%, en el 70 ya éramos el 0.88 y se fue bajando hasta el 2003 fue la parte más baja que representó Nayarit del 0.53% y hoy estamos en 0.69. Esto es, no hemos recuperado ese dinamismo. El nivel de ingreso de los nayaritas hoy es de 5,500 pesos mensuales el promedio. 5,500, no, o sea, es que esos son datos ese es un dato 5,000 pesos. Que da la Secretaría del Trabajo. 5,500 pesos mensuales es el promedio de ingreso de los nayaritas. Tenemos una importante informalidad laboral. Aproximadamente la informalidad laboral en Nayarit es del 60%. Hay datos importantes, por ejemplo, del PIB histórico que mencionábamos, el rezago social, por ejemplo, de pobreza. Nayarit, el 25% de la población de Nayarit no tiene problemas, no tiene ninguna vulnerabilidad. Ese tiene resuelto todos sus problemas, el 25%. Okay. Pero el 75% de la población tiene algún grado de las 6 vulnerabilidades que dice Coneval. Por ejemplo, el 75% tiene pero por ejemplo, de estamos pobreza. hablando de, digamos, algún rasgo. Pero, por ejemplo, hay datos de pobreza, aproximadamente 115,000 nayaritas viven en extrema pobreza. Esto es con un 4.3 rasgos de pobreza. O sea, Coneval habla de 6 rasgos y de esos 6 rasgos, ciento y tantas mil gentes tienen 4.3. Tenemos gente con pobreza moderada, aproximadamente 150,000 gentes, hay 350,000 gentes con algún grado de pobreza. Esto es, no es posible que solo Nayarit hoy el 25% no tenga ningún grado de vulnerabilidad, cuando el promedio nacional es del 40%, o sea, aún más aquí. En el caso, por ejemplo, de los datos económicos, tenemos datos, por ejemplo, la inversión extranjera directa en Nayarit del último año, 2015, es de aproximadamente 100 millones de dólares, lo cual uno dice es mucho, es poco. Bueno, somos el lugar número 30 a nivel nacional. El valor de nuestras exportaciones es de 110 millones de dólares, somos el lugar 31.
O sea, ¿a quién le ganamos? A Tlaxcala. Bueno, es que A Tlaxcala. ¿En serio? Tenemos datos, por ejemplo, de baja productividad. Nuestro Producto Interno Bruto per cápita hoy es de 78,000 pesos anuales, cuando el Producto Bruto per cápita del país es de aproximadamente 120,000 pesos. Casi el doble. Poco menos, somos como el 60-40. Y en ese sentido, son datos que el centenario debe de reflexionar. Esto es, hoy los datos que tenemos de Nayarit, es cierto, Nayarit en los últimos 3 años ha crecido más que el promedio nacional. Esto es, el PIB ha crecido más que el promedio nacional. Datos son del 14 son el 4.2, del 15 son el 3.8 y del 16 ya salió el dato, son 3.3. Más que el nacional, pero no ha sido suficiente para revertir toda la tendencia que históricamente hay en los últimos 30 años. ¿Va? Ese es el diagnóstico de Nayarit. Obvio, ha habido avances, hay infraestructura, ha habido avances educativos, etcétera, pero creo que lo que debemos de hacer en esta reflexión académica es de generar ese diagnóstico para, a partir de esta coyuntura, plantear hacia dónde queremos ir. ¿Seguir igual? ¿Dar un viraje? ¿O qué coyunturas y posibilidades tenemos de hundirnos? De dar la posibilidad? Esto es, creo que no son los mejores momentos de la entidad y a partir de esas cifras habría que sacar una conclusión con los que correspondan de hacia dónde puede avanzar Nayarit en los próximos, ya no 100 años, en los próximos 25 años, para hacer un corte. ¿Cuál sería una meta? 25 años, si te parece un jubileo. Okay. Un jubileo, esto es en el año, ¿qué será? Dentro de 25 años. 2000, en el año 2000. 17, 27, 37, 42. 39, 40, 41, 42. En el 42. En el 42. En el 42. Sí. El 42. En el 42. Habría que dar un corte ahí. Esperemos estar. Maestro. Porque puede suceder lo que sucedió también en 1942, cuando el gobernador del estado encomendó a un grupo de intelectuales agrupados en el Instituto del Estado. O sea, a los 25 años. A los 25 años. Y les dijo, ¿saben qué? Pues hay que organizar algo para estos primeros 25 años. Y dentro del Instituto del Estado se generó una corriente de opinión por ahí que decía, fíjese, gobernador, que no tenemos nada que festejar. Seguimos en el desbarajú, pues sí, estaba toda difícil, inestabilidad, ¿no? Mucha inestabilidad, acababa de pasar toda esta fase tan radical de reparto agrario y sin instituciones de apoyo a esa nueva realidad agrícola, etcétera. Entonces decían, no tenemos mucho de qué presumir, vaya, ¿no? Yo sí quisiera también decir que en esta parte de, antes de estas cifras que el maestro Julio presenta, que realmente nos invitan a seguir reflexionando, hay una época que vale la pena también detenernos, que es del 40 al 70, por acá. Del 25 al 50 de Nayarit. Que es un periodo así como muy, muy relevante, en términos de la construcción de una nueva articulación de nuestro Estado hacia la economía nacional y a través de ahí a la economía internacional. ¿En forma exitosa? Incluso. En una forma exitosa, que es lo que comentábamos también. El tabaco, una agricultura muy importante, por ejemplo, dicen, en esa nueva división del trabajo que a nivel nacional se está impulsando por la década al inicio de la década del 40, dice, pues a Nayarit le corresponde ser productor de materias primas y también de bienes salarios. Y por ejemplo cuando se dice, bueno, Nayarit se transformó en granero de la República, dice, a lo mejor es un mito, pero si uno se pone así como esta labor que hizo el maestro Julio para traernos estas estadísticas y vemos estadísticas que se generaron en el periodo, realmente las costas nayaritas jugaron un papel muy importante. Sí fue Nayarit muy importante. Un granero en algún momento. Por lo menos, sí, hay estadísticas que te dicen que se incrementa considerablemente la producción de maíz y en torno a esta dinámica surgen, que a lo mejor también es un tema pendiente, un nuevo grupo de empresarios que yo cuando platico de ellos, a veces digo los empresarios de la bota enlodada, que andan, porque andan chambeando. Andan allá en el campo y andan viendo que estos
tantas toneladas de maíz que están aquí en estación Nanchi, mañana se van a embarcar y hay que hacer bodegas en Ruiz para que esa producción de la costa ahí llegue y ahí se embarque. Y por ejemplo, cierto, son temas que urge seguirlos trabajando, pero por ejemplo, ese Santiago Ixcuintla que se convierte en la ciudad articuladora de los procesos económicos, políticos, sociales. Se convierte en el eje. En el eje de la actividad tabaquera, principalmente. Okay. Hay otra población que está emergiendo que en un momento dado se convierte en la articuladora de procesos en torno al maíz. Y esa ciudad fue Tecuala. Maíz. Entonces, Nayarit fue un ejemplo nacional en muchos productos. Por ejemplo, bueno, y viendo eso, dice uno, bueno, vale la pena comentarlo, vale la pena que a tu programa siguieras invitando a personas especialistas en este rubro, pero por ejemplo, son los años en que en Acaponeta se instala, creo que fue la segunda fábrica de harina de maíz del Grupo Maseca, por ejemplo. Sí. Y ahí está todavía. Ahí sigue. Como un lugar importante generador de empleo, como un lugar que está, pues en muchos aspectos, como diciendo, algo que está ahí, que impide que muchos jóvenes se vayan a Estados Unidos, es esa empresa. Producto todavía, resultado todavía de ese modelito, de ese auge modernizador que tiene lugar entre los 40s en adelante. Hasta los 70s. El desarrollo estabilizador, que aquí con nosotros fue en gran parte Gilberto Flores Muñoz. Y bueno, dice uno, la cerecita que va a estar como de este pastel, ya de final de este pastel, es 1969, Julián Gascón Mercado y la creación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Como una institución así que surge en ese contexto. Y hablando de eso, yo pienso que vale la pena decir también el Instituto Tecnológico de Tepic, por supuesto, por ejemplo. Y ahí está. Sí, en fin, son temas que hay que seguir comentando. Ya se nos acabó el tiempo, nos queda un minuto. Sí, una reflexión. Finalmente, digamos, lo que concluíamos es de que hay una primera parte en que Nayarit es exitoso, decíamos del siglo XIX hasta finales de los años 20. Y luego hay otra etapa de Nayarit que es de los 30 a los 70. Que también hay un que desarrollo. También es importante decirlo, logra articularse a un modelo y una dinámica nacional. Y luego está de principios de los 80 a la fecha. Los signos de éxito son contradictorios, porque hay datos, por ejemplo, de bajo crecimiento económico, de una disminución importante del producto, hay datos sociales obviamente que avanzan, como el caso educativo, con el caso tanto de educación básica como de superior, hay datos de seguridad social. Digamos que es una etapa en la que hay algunas áreas que crecen y otras que... Claro. Exactamente, hay signos de éxito y hay unas de no tanto. Entonces, por ejemplo, un dato adicional, $400 millones de remesas al año en el año 2016. Cantidad impresionante. O sea, estás hablando de $1.2 millones diarios entran a la economía de Nayarit por $1 millón por día. $1.200.000 por remesas diariamente. Tenemos un dato, por ejemplo, un dato contradictorio es lo que le llaman la pobreza laboral. Esto es que aproximadamente un 25% de personas que tienen trabajo no alcanzan con el producto de su trabajo a resolver sus necesidades básicas. ¿Va? Y entonces, son esas contradicciones que esta última etapa, que estos últimos 30 años, tienen signos importantes, pero también no tantos. Y eso es lo que hay que reflexionar para la construcción del proyecto de largo plazo que Nayarit. Ya se nos acabó el tiempo. Maestro, muchas gracias. Ojalá que tengamos tiempo, que hagamos eso que usted dice. Hay que traer un experto, expertos en el asunto. Digo, si vamos a alargarnos hasta mayo, en el centenario, pues aprovechémoslo, ¿verdad? Y organizamos una mesa aquí para platicar de la historia a través de la historia de los primeros 100 años de Nayarit a través de la prensa, a través de diferentes factores que son determinantes. Por lo pronto, le agradecemos que haya estado con nosotros. Es un homenaje mínimo, es un intento porque analicemos, porque reflexionemos, porque entendamos lo que ha pasado con este estado, con el fin de que sepamos hacia dónde debemos caminar en los próximos tiempos. Hasta la próxima.